cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorarte estás profesando, no ha habido ni habrá tu como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar que estás profesando, no ha habido
Gracias Espíritu Santo. Decimos esta bendita esperanza, la conocida fiel oración. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te exaltamos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Rey. No me canso de decirte santo, no me canso de proclamar tu nombre. Yahweh, Yahweh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Shoko Rekandara Shele. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Bendice, bendice, bendice. En tu mamá, gracias, fuente fruto de tu confianza en esa persona, esta corazón. La pongo, Señor, a que tú hagas conforme a esa palabra corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, Socorro. Gracias. Santo. Aleluya. Muy buenas tardes, querida y amada audiencia que se está conectando en esta tarde gloriosa, un día más de esta cadena, un día más que podemos conectarnos mediante este medio, mediante esta transmisión, nuevamente para compartir palabra. Me siento gustoso, me siento grato, mi persona está grata nuevamente de tener un encuentro con todos mis hermanos. Por eso bendigo a la iglesia allí de Demir que se está conectando, para todos aquellos también que son amigos de la página, que pueden estar siguiendo y que pueden estar conectándose a esta transmisión para compartir palabra de Dios. Es un honor para mí, los saluda y les bendice Brian Lupo, el maestro de la palabra. Así que quería en esta tarde continuar con esta cadena que Dios ha puesto en el corazón de nuestro apóstol para llevar estos días de bendición, para traer ministración fresca de la presencia de Dios, para traer todos estos días de aquí hasta el miércoles. Hemos empezado el miércoles y vamos a terminar el próximo miércoles con mesas programadas, con mesas que Dios quiere ministrarnos, mesas bíblicas para traer bendición hacia nuestras vidas, y esta no es la excepción. Así que ya para ir adentrando, quisiera que todos vayan ahí confirmando si se oye bien, si el audio no se está cortando, que todos pongan ahí cómo lo vienen oyendo, que ya presten atención a todo lo que Dios va a hablar en esta tarde, a todo lo que Dios va a ministrar en los próximos minutos. Ahí quiero que ya se estén conectando todos. Bendecimos al pueblo de Demir, bendecimos a todos aquellos que en este momento disponen de su tiempo, lo más valioso que tienen, porque si te has dado cuenta en estos tiempos de cuarentena, la zapatilla que te compraste para salir no la puedes usar, esa ropa linda que te compraste para salir no la puedes usar, pero eso tan valioso que siempre tuviste, el tiempo, lo estás administrando y lo estás pudiendo disfrutar con familia. Por eso te bendigo, tú que estás en este momento disponiendo de ese tiempo, sembrando ese tiempo para oír nuevamente palabra de Dios. Así que quiero invitarlos a que podamos compartir la mesa del día de hoy. Hoy estaré ministrando acerca de la mesa del incienso y del aceite. Una mesa profética de parte de Dios, una mesa característica de parte de Dios. Y para ya adentrarnos a la palabra, quisiera invitarlos ahí en el libro de Ezequiel, el capítulo 23, el verso 41. Vamos a estar desarrollando
ahora en unos minutos esta palabra tan poderosa que ha ministrado mi corazón. Y no digo poderosa porque la he de ministrar yo, sino porque he encontrado poder en cada uno de los versos que leo de la palabra, en cada una de las porciones que Dios logra ministrar mi vida. Por eso ahí quiero que abras tu palabra y que puedas ahí compartir conmigo. Y dice así la palabra de Dios: y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Aquí vemos el origen de la palabra que hoy dice la mesa. Hoy dice la mesa del incienso y del aceite. Hoy vamos a mencionar justamente, y aquí vemos bíblicamente el origen de esta mesa tan profética, de esta mesa que resalta la Biblia. Una mesa que dice que estaba preparada, pero que algo que me llamó la atención y que es lo que quiero ministrarte, es que sobre ella estaba puesto mi incienso y mi aceite. Esta palabra, y tenemos que tener comprensión de lectura, y tenemos que saber quién es el que está diciendo que en esa mesa están colocando mi aceite y mi incienso. Por eso, para que podamos encontrar un sentido más amplio y para que podamos entender aún más este verso, quiero que poder compartírselos en la versión Dios habla hoy. La palabra en Dios habla hoy, el mismo capítulo, el mismo verso, Ezequiel 23:41, estamos ministrando, dice así: se sentaron en una cama lujosa, con la mesa ya servida, y en ella pusieron el incienso y el aceite consagrados a mi servicio. En esta porción y en este verso podemos entender que el que está hablando es Dios mismo. El que está hablando por boca del profeta es Dios, reclamando y diciendo: en una mesa están colocando mi incienso y mi aceite, los cuales están consagrados para mi servicio. Y quiero decirte, iglesia, para entender bien, para que comprendamos la importancia de esta mesa, para que comprendamos el valor que tiene esta mesa para Dios, ya que este verso que menciona esta mesa tan importante para Él no es más que el desenlace determinante de un juicio que Dios ejecuta sobre Samaria y sobre Jerusalén. Este verso es el desenlace determinante de un juicio que Dios está ejecutando sobre estas dos naciones, Samaria y Jerusalén, ambas representadas en esta parábola como mujeres y hermanas. Samaria, versos anteriores, es llamada Ahola, que traducido es ella es su tabernáculo. Y vemos a Jerusalén traducido con un nombre que es Aholiba, que traducido es en ella está mi tabernáculo. Y quiero hablarte específicamente de estas dos naciones. Quiero hablarte específicamente de por qué Dios resalta a estas dos mujeres, a estas dos naciones, y las tipifica en este tiempo como dos mujeres y hermanas. Y es que estas dos son tipología de la iglesia. Samaria como la que se adora a sí mismo, por eso dice ella es su tabernáculo, y Jerusalén como la que adora a Dios. Por eso Jerusalén significa en este verso de Aholiba, en ella está puesto mi tabernáculo. Es porque tabernáculo, la palabra tabernáculo tiene que ver con un lugar de encuentro, tiene que ver con el lugar donde tengo la cita con mi amado, donde tengo la cita con Dios. Y esta palabra me golpeó fuertemente a mi espíritu, y es lo que quiero transmitirte, no con palabras complicadas, no con palabras muy extensas, sino más bien con la sencillez para que puedas ser ministrado tú y toda tu familia que en este momento están compartiendo palabra de Dios. Y como te decía, estas son tipología de la iglesia. Aquella que es Ahola, que es Samaria, que se traduce como que ella es su tabernáculo, ella misma se quería encontrar, ella tenía una cita consigo misma, ella se miraba a sí misma, ella todo lo que hacía lo hacía por ella misma. Ahora vemos algo totalmente distinto en el nombre que Dios le pone a Jerusalén en esta parábola. Dios le pone Aholiba, que traducido es en ella está mi tabernáculo. Yo he decidido poner mi lugar de encuentro en ella está el lugar donde yo me tengo citas, donde yo tengo intimidad. Y ahora todo esto parece muy romántico, todo esto parece muy poético.
Pero te mencioné al principio que este verso es el desenlace determinante de un juicio. ¿Y por qué te hablo de juicios? Y es que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Por eso dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Por eso, iglesia, todos aquellos que están conectados en este momento, esta palabra es una palabra para que medites adentro tuyo. Esta palabra es una palabra que viene del mismo corazón de Dios, para que puedas reflexionar en esta tarde, para que puedas tomar en cuenta que estas Pascua de Resurrección son para que tengamos un encuentro con el amado, para que tengamos un encuentro con aquel que dio su vida por nosotros y que hoy nos dio nombre y nos dio potestad para que hoy tengamos un sitio de honor en los cielos. Y es que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y el apóstol Pedro era totalmente tajante en la pregunta que él decía: y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? ¿Cuál será el fin de aquellos que deciden adorarse a sí mismos, que deciden cuál será el fin de este mundo que no quiere obedecer a Dios? Por eso créame, iglesia, créame, amada audiencia, que este verso es apasionante estudiarlo, porque nos revela el corazón de Dios, nos revela el corazón de Dios como un esposo, como el esposo de la iglesia, porque así se da a conocer en estos versos, aunque en esta ocasión dolido por la traición de su amada. Y digo dolido porque vemos en los versos anteriores cómo Dios relata la vida de estas dos mujeres. Él relata la vida de estas dos mujeres que eran sus amadas, que eran sus esposas, y las veía embebidas por el pecado de la fornicación, sumergidas en el adulterio y en la prostitución, y aún así olvidando el amor de Dios. Y Dios habla para que tengas claridad de estas horrorosas prácticas en representación espiritual en la que el pueblo se sumergió. Antes de profundizar en el amor de Dios, ellos decidieron tomar estos caminos equivocados, decidieron sumergirse en prácticas horrorosas que detestaban a Dios, porque el amar a Dios es obedecerlo. Por eso estas dos mujeres, antes que obedecer a Dios, optaron por desobedecerlo. Antes que el dulce sabor del amor de Dios, prefirieron el agrio sin sabor del placer carnal. Y estoy aquí para decirte que esta es una realidad que yo encuentro en toda la iglesia de la faz de Cristo. Necesitamos entender que el amado viene, y en estos tiempos cruciales traer el mensaje nuevamente de ese esposo que reclama a su amada, de ese hijo que reclama nuevamente por la identidad, de ese padre que nuevamente los llama a sus hijos en toda la tierra. Ya que estas dos iglesias, esta Samaria y esta Jerusalén, se habían deslumbrado haciendo pactos con todos los ídolos de las tierras vecinas, amando falsos dioses, olvidando así el eterno pacto que tenían con el verdadero Dios. Un compromiso de amor con aquel que fielmente los había rescatado con mano fuerte de la esclavitud. Este compromiso es la Ketubá, un compromiso de amor que expresaba las pautas que a Dios le agradaban como esposo. Estas dos tomaron y hicieron tanta maldad y aborrecieron tanto que rompieron ese pacto de amor, ese compromiso de amor con Dios. Estas, no solamente eso, estas anhelaban más el gobierno egocéntrico de hombres perversos y desestimaban el gobierno teocrático que expresaba el amor de Dios. En otras palabras, se guiaron por leyes guiadas por hombres que iban en contra de las leyes que ya su Dios les había dado. Confiaban más en un gobierno terrenal, en un gobierno expresado por hombres, pero desestimaban a sí mismo en esta acción el gobierno teocrático que mostraba la bondad y expresaba el amor de Dios. Estas, además, adentrándose en prácticas horrorosas en donde sacrificaban hijos en fuego, profanando así el santo templo de Dios y corrompiendo las ofrendas. Y quizá todo esto que te estoy leyendo te suene raro y te suene ilógico, pero quiero que comprendas por qué Dios reclama esta mesa, por qué Dios hace un hincapié en esta mesa profética en donde se estaba ofreciendo incienso y aceite.
Estas dos se refugiaban en la esperanza de la ayuda de los ejércitos vecinos. Esto, en otras palabras, es confiar en la fuerza del hombre, despreciando así la potencia del Señor de los ejércitos, de Yahweh Sebaot, que nunca los desamparó, que con mano fuerte los había sacado de la esclavitud, que con mano fuerte los había guiado por el desierto y les había entregado una tierra prometida. Y esto no es simplemente lo extraño. Lo extraño y lo que verdaderamente hace que el corazón de Dios se conduele es que no había en ellas tan solo una gota de arrepentimiento. Entonces, al no haber arrepentimiento, lo que le restaba era la expectación del juicio de Dios. Y esta frase la podemos leer en el libro de los Hebreos. Y quería entender algo que Dios me revelaba, porque las cartas del apóstol Pablo y todas las cartas son enviadas a la iglesia, pero esta carta tiene algo que diferencia a los demás, porque esta carta era una carta que se le estaba dando a aquellas personas entendidas, aquellas personas que habían crecido con un conocimiento de la palabra. Sin embargo, la palabra y las cartas a los corintios era para los gentiles, era una carta que edificaba una iglesia que había desconocido por tanto tiempo a Dios. Pero esta carta en especial, porque era para el pueblo entendido. Por eso tú que estás del otro lado, tú que eres entendido, a ti que se te ha sembrado palabra, a ti que se te ha sembrado revelación, a ti que se te ha sembrado discipulado, a ti que se te ha sembrado la confianza y el amor de un padre espiritual, a ti te estoy hablando, a los entendidos, para que comprendamos y que podamos conocer el corazón de Dios, para que podamos conocer lo que el amado y quiere decirnos. Y todo esto lo digo, como dice el dicho común, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero quiero decirte, iglesia, que cualquier parecido con la realidad es pura causa de este mensaje. Y es que este mensaje nace en el corazón de Dios para estos tiempos. Y todo esto mencionado es la antesala a este verso, en donde vemos Dios que manifiesta su desagrado a todas estas prácticas horrorosas, y no solo pasa por alto cada una de ellas, sino que pone un hincapié y no quiere pasar por alto al uso incorrecto de su aceite e incienso que eran consagrados para él. Ahora, todo esto que te vengo transmitiendo, todo esto que te vengo hablando, es simplemente una introducción para que tú sepas el contenido tan importante que tenía esto para Dios. Es para que tú entiendas que estas iglesias, Samaria y Jerusalén, esas dos mujeres que habían prometido amor a Dios, estaban fallando, estaban faltando a su palabra, estaban rompiendo ese pacto. Por eso vemos que Dios determina algo en este verso, determina algo importante en este verso de Ezequiel, determina un juicio que marcaría un antes y un después sobre estas naciones. Por eso dice en el verso 41 del capítulo 23 de Ezequiel, en la versión Dios habla hoy, en la última parte, dice que con la mesa ya servida, en ella pusieron el incienso y el aceite consagrados a mi servicio. Este es un reclamo que no puede pasar por alto para la iglesia. No debe ser pasado por alto por la iglesia. Dios, sabemos todos y todos tenemos un conocimiento básico de que Dios detesta el pecado. Él ama a los pecadores, pero aborrece con todo su ser a los pecados de la carne, a los pecados que hacen que sus hijos tengan un destino infernal, un destino totalmente catastrófico, un destino de muerte. Y vemos que Dios, si no pasa por alto, es porque Él le debía importancia a esta mesa. Él tenía un corazón inclinado a esta mesa. Él tenía un corazón totalmente dispuesto a esta mesa, y vemos que esta iglesia había corrompido aún esto tan importante para Dios. Por eso dice esta parte del verso: con la mesa ya servida, una mesa ya adornada, una mesa ya preparada, una mesa que ya estaba lista para ser honrada, para que sea degustada por aquellos que iban a participar. En ella no solamente habían puesto cosas deliciosas, en ella no solamente habían gustado el mejor vino, en ella también habían puesto el incienso y el aceite que estaba siendo consagrado a Dios. Y es que para entender mejor hay 4 palabras que son esenciales, que nos van a ayudar a iluminar nuestro entendimiento, y así vamos a comprender qué es lo que Dios quiso decirnos con esta mesa. Y estas palabras son mesa, incienso, aceite y consagrado.
Para que entendamos el contexto y la importancia para Dios, debemos hacer hincapié en estas 4 palabras esenciales. 4 palabras que marcan una importancia de parte de Dios en este verso. Una palabra y una palabra tras la otra traerá iluminación en nuestro entendimiento para que podamos entender, ya que a Dios no le importaba tanto la mesa, a Dios no le importaba tanto eso, a Dios le importaba lo que estaba por encima de la mesa y a quién se lo iban a entregar. Y es que mesa tiene que ver con el lugar donde uno abre su corazón. Con esto me refiero a la comunión. En mesa tiene que ver con honra, mesa tiene que ver con un lugar que uno prepara para honrar, un lugar que uno prepara para tener comunión. Por eso la mesa es importante y lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios llama a la iglesia y le dice: si me abrieras la puerta entraré y cenaré contigo. Tendré un momento para que tú me puedas abrir tu corazón, tendré un momento para que tú me puedas honrar, tendré un momento para que podamos dialogar. Y vemos que es importante la mesa, pero lo más importante era lo que había en ella. Por eso quiero seguir a la segunda palabra, que es incienso. Y es que incienso tiene que ver con la oración. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 8, dice que los ancianos tenían incensario y puesto dentro de ellos tenían el incienso, que es la oración de todos sus santos. Por eso debemos entender los valores característicos y tan importantes para Dios que Dios detalla y menciona en este verso. Y me asombró cuando luego busqué su significado en el original, que habla de fumigación. Cuando leí esta palabra me sonó algo gracioso, pero inmediatamente lo busqué y su significado me encantó, porque significa que es la acción de desinfectar con humo y vapores. Ahora entendí, y esto me abrió la revelación de esta palabra, y entendí que la oración es ese vapor, es ese humo, es ese aroma, es ese incienso que rodea todo lugar donde estamos. Por eso es importante que tú ahí edifiques un lugar de oración, ahí edifiques un altar de oración, y que en él puedas impregnarlo de palabras que desinfecten ese lugar. Es necesario de que ores por tu barrio para que desinfectes toda obra negativa de ese barrio. Es necesario de que tú ores por tu familia para desinfectarla de toda palabra negativa que ha querido salir de soltarse en contra de ellos. Es por eso que es esencial. Por eso la oración es la que nos purifica y nos limpia. Es la oración ferviente, la oración genuina, en base a la palabra y en base a la voluntad de Dios, que nos purifica y nos limpia, nos desinfecta. Y aún entendí que este es el aroma que le agrada a Dios. Por eso las oraciones de los santos eran ofrecidas por los ancianos allí en el libro de Apocalipsis, que era el aroma que llenaba el lugar, que era el aroma que a Dios le agradaba. No obstante, surge la próxima palabra, una palabra que hace hincapié a todo esto, y es la palabra aceite, que tiene que ver con el brillo y la luz. Y aún así, estas dos características son fruto de la unción que Dios deposita sobre nosotros, una capacidad sobrenatural que Dios nos da para capacitarnos y así ejercer cualquier cosa que Él nos pida. Él nos capacita, Él nos da y nos equipa con unción para que nosotros podamos hacer proezas en su nombre. Es por eso que quizás para muchos las enfermedades, basta simplemente que el ungido ore, que el ungido coloque las manos en el nombre de Jesús, y lo que no podía hacer por la ciencia, lo que no podía hacer, vaya a saber por cuál razón, en el nombre de Jesús y por esa habilidad sobrenatural se puede llegar a hacer. Y la próxima palabra que impacta mi corazón es consagrado. Y consagrado tiene que ver con estar apartado y designado a un propósito. Eso es consagrado. Consagrado, por eso es importante que la iglesia se consagre. Y cuando uno se habla de consagrar, que va muy enlazado con santificarse, uno inmediatamente dice: acá no me dejan hacer nada. Y es todo justamente lo contrario. Acá te guiamos. Cuando tú decides consagrarte para Dios, te estás apartando y estás encontrando verdaderamente cuál fue tu tarea designada, cuál fue tu propósito designado. Consagrarse tiene que ver con prepararse para lo que Dios determinó para tu vida. Y es por eso que la iglesia erra en este punto. Es por eso que la iglesia anda errante en este punto y no encuentra el motivo, no tiene respuestas a tu propósito,
propósito, pero quiero soltarte una verdad del reino, que es que si tú quieres conocer tu propósito, conságrate para Dios, apártate para su obra y apártate para toda buena obra de sus labios. Por eso es necesario de que si tú quieres conocer tu propósito en Dios, es necesario que tomes un tiempo para orar a Él, tomes un tiempo para consagrarte, apartarte para Él, y ahí Él en la intimidad Él podrá revelarte el propósito y el designio que Él tiene sobre tu vida en esta tierra. Es que ahora que soltamos estas palabras, entendemos estos conceptos y podemos comprender verdaderamente a Dios. Y podemos entender por qué Dios reprende a la iglesia diciéndole estas palabras. Dios tomó importancia en cada una de estas y yo me tomé el trabajo de traducirte este verso con las palabras justamente de su definición. Y surgió este verso y quiero compartírtelo. Dios le reprende a la iglesia diciéndole: preparaste honra y le abriste tu corazón a extraños antes que a mí. Y no solo eso, el perfume de tu oración y el brillo de la unción con los que te equipé para que así cumplas tu propósito sirviéndome, ofreciste al pecado. Iglesia, esto es un tiempo para que podamos comprender que debemos prepararle honra a aquel que merece honra. Debemos abrirle nuestro corazón, y Dios no está hablando aquí de que no tienes que hablar tus asuntos con la gente, no tienes que hablar tus asuntos con tus autoridades. Dios lo que habla es que confiaste más en extraños, confiaste tus problemas a personas que no tenían ni la facultad para aconsejarte, ni siquiera tenían la autoridad para guiarte en tu asunto, y aún así lo hiciste antes que confiárselo a Él. No solamente eso, el perfume de tu oración, el cual desgastaste, y el brillo de esa unción que Dios te había dado, lo fuiste apagando a causa del pecado, lo fuiste apagando a causa de errar al blanco, de errar al propósito que Dios marcó en tu vida. Y es por eso que es importante y es primordial que puedas entender, que puedas hacer hincapié en esta mesa del incienso y del aceite. ¿A quién se la estás preparando? ¿A quién estás preparando esta mesa tan importante para Dios? ¿A quién estás ofreciendo esta mesa tan importante? Y Dios te recuerda, Dios te dice: deja de preparar honra y de abrir el corazón a extraños. Es tiempo de que esa mesa de honra, esa mesa que es consagrada para Él, sea para Él. Por eso, de esta manera entendemos cuál era el fastidio aún más grande de Dios. Dios comprendía y detestaba cada una de las obras horrorosas que este pueblo de Israel, Jerusalén y Samaria hacían, olvidando el pacto que tenían con Él. Pero a Él lo que más le dolió en su corazón, y por algo hace un hincapié, y es el desenlace final de este juicio que Él determina sobre estas naciones, es acerca de esta mesa. Acerca de esta mesa tan importante para Él, acerca de la oración y acerca del brillo que Él depositó en ti, acerca de que tú abras tu corazón y que puedas ser sincero completamente con Él. Por eso entendemos que esta mesa, la mesa del incienso y del aceite, es una mesa para traer restauración a la iglesia. Hoy el amado te dice a quién le estás preparando mesa, y es que ese es el título de esta palabra. ¿A quién preparas mesa, iglesia? ¿A quién estás preparando mesa? ¿A quién es que le estás preparando esa honra? ¿A quién le estás abriendo tu corazón? ¿A quién le estás pidiendo consejo? ¿A quién le estás entregando el brillo y el aroma que agrada a Dios? ¿A qué actividad? ¿A qué persona? ¿A qué asunto le estás entregando aquello tan precioso y tan cuidadoso que Dios te entregó y te confió? ¿A quién le estás preparando esa honra? ¿A quién le estás dando el lugar de Dios? Por eso es que cualquier coincidencia no es pura casualidad. Cualquier coincidencia de esta palabra apunta verdaderamente a estos tiempos que estamos viviendo. Por eso nace este mensaje. Y esta mesa de restauración viene para ordenar cada pieza y colocarla en el lugar donde corresponde. Esta mesa de restauración viene, así como en el Génesis, a traer una luz para ordenar todo lo que estaba desordenado. Y mira si es profético, porque si tú estás aquí desde el miércoles que iniciamos esta cadena, Dios está restaurando y está trayendo orden a las ofrendas. Dios te habló y te enseñó un modelo para ofrendarle, y Él está trayendo la restauración correcta para que la iglesia ofrende correctamente.
Dios habló luego el jueves acerca de la bendición para restaurar la bendición en su casa, para que no le llames bendición simplemente a lo material, sino que comprendas a llamar bendición a todo lo que es de Dios, a todo lo que nace de Dios. Dios en el día de ayer trajo la revelación de la mesa del rey, que hablaba de la herencia, de la restitución, y esa es la restauración para los hijos, de aquellos que no eran pueblo, pero que hoy Dios los llama a ser pueblo. Pero hoy Dios te llama a una intimidad aún mayor. Dios hoy te abre el corazón de esposo y le habla a la iglesia como su amada, le habla a la iglesia como su prometida y le dice: ¿qué estás haciendo con la oración? ¿Qué estás haciendo con el aroma que me agrada? ¿Qué estás haciendo con el brillo que yo deposité en ti, que es mi unción? ¿Qué estás haciendo con la luz que hice que resplandezca en ti para que puedas opacar toda tiniebla? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A quién le estás abriendo tu corazón? ¿A quién le estás abriendo la mesa de honra? ¿A quién le estás preparando esa mesa de honra? Es por eso que esta mesa, y así como todos estos días, es una mesa que confirma la restauración de todas las cosas. Y por eso, para que tú entiendas que esto es bien bíblico, lo que te estoy hablando, quiero que leerte lo que dice el libro de Hechos, el capítulo número 3, verso 20 y 21, que dice así: y Él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y el verso 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Iglesia, quiero que comprendas la importancia de esta mesa. Quiero que comprendas verdaderamente que esto no es simplemente hacer algo por hacer, que esto no es sumergirnos en una actividad religiosa, que esto no es simplemente seguir el dogma religioso que te han enseñado. Esto es simplemente inclinar tu corazón. Esta es la antesala para oír genuinamente la voz de Dios. Y si esto no te suena conocido, mira el mundo como está. Mira el mundo y dime si Dios no está comenzando con los juicios. Mira el mundo y dime si Dios no está pidiéndole cuentas a la iglesia. Dime si Dios no le está pidiendo oración por las naciones que están padeciendo este virus. Dime si Dios no es que está reclamando el aroma de la oración a favor de aquellos que no oran, a favor de aquellos que no conocen de Él. Dime si es Dios que no te está reclamando el brillo y la unción que Él depositó en ti para que puedas alumbrar en estos tiempos de tiniebla. Iglesia, prender el televisor hoy en día es llenar y cargar el ambiente de información negativa. Pero es tiempo de que los hijos de Dios se despierten y se levanten para traer la voz de Dios, que no es simplemente positiva, sino edificante, sanadora, y que es la que verdaderamente necesita el mundo. Es la que verdaderamente necesita la iglesia. Hoy llamo y hago una advertencia y hago una reprensión a aquellos ministros que están motivando a la gente. Hoy llamo y te digo: ¿qué estás haciendo con el brillo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con la oración que Él te brindó, esa herramienta, esa arma espiritual que Dios te dio en contra de todo poder de las tinieblas? Hoy Dios te sumerge en esta mesa y ya quiero ir terminando para recordarte que esta mesa quiere restaurarte todas las cosas. Esta mesa es el medio para restaurar, sí, las finanzas de tu hogar, sí, la relación en tu hogar, sí, la familia en tu hogar, sí, el derecho de padres, la honra de padre a hijos, de hijos a padres, sí. Esta es la mesa que Dios quiere que le entreguemos a Él, una mesa que habla del aroma que le agrada a Él, una mesa que habla de utilizar bien el brillo, de alumbrar, porque el aceite era lo que alumbraba la casa de Dios. Iglesia, hoy te llamo la atención y te digo qué es lo que estás haciendo. Por eso Dios, cuando trajo este mensaje a mi corazón, Él fuertemente pudo